Le doy gracias a Dios por la oportunidad y la bendición que me da de estar aquí con ustedes, hermanos. Había escuchado, he escuchado mucho de la iglesia aquí en Tecamachalco y pues le doy gracias a Dios la oportunidad que me da. Mi papá ya ha venido algunas veces y siempre se va muy bendecido, muy agradecido y pues muy contento también de pues cómo lo reciben. Y pues al llegar en la mañana recibimos el mismo trato, ya desayunamos, hermanos, venimos bien comidos y pues venimos contentos, agradecidos con Dios de poder estar acá y poder llegar y pues traer también el mensaje de Dios. Le doy gracias a Dios por mi esposa que también puede acompañar el día de hoy, mi hija. Pues también somos muy bendecidos como familia el poder estar acá. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos. Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. También de manera muy atenta quiero agradecer a los hermanos líderes que con tanto amor pues comparten el púlpito para la exposición de la palabra de Dios, hermanos. Le damos muchas gracias a Dios por su vida y su liderazgo. Marcos capítulo 16. Vamos a estar ahí leyendo de los versículos del 1 al 8. Y digo, yo sé que ya se le dio lectura, pero quiero darle lectura una vez más. Síganlo ahí solamente con sus vistas. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar de en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta hora te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque es por ella que estamos acá reunidos y es por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz que podemos estar acá también. Gracias, Padre, por haber ido a la cruz, haber mandado a tu Hijo a la cruz a morir por nuestros pecados y haber resucitado al tercer día. Señor, te pido que tú ocupes mis labios, que al compartir no sea yo, sino seas tú. Yo reconozco mi incapacidad para hablar algo si tú no me usas. Y Padre, todo esto lo pongo en tus manos y te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estaba hablando con un amigo hace un par de semanas y hablábamos de varias cosas. Por lo general hablamos de cosas de trabajo, hablamos cosas de los negocios, pero también hablamos de Dios, hablamos mucho de Dios. Y él me preguntó y me dijo: oye, ¿cómo sabemos que nuestra religión es la correcta? ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto? No sé cuántos de ustedes se han preguntado eso, pero yo también en un punto me lo pregunté. Y entonces al estudiar este pasaje, yo le di una respuesta en ese momento. Y al estudiar este pasaje venían a mí varias cosas. Pero la respuesta inmediata es: Él ha resucitado.
Él ha resucitado. Es lo que cantábamos una y otra vez en estos cantos, ¿verdad? Hermosos cantos que eligieron los hermanos. Muchas gracias, hermanos, que eligieron estos cantos en nuestra adoración a Dios, muy centrados en base a lo que vamos a compartir el día de hoy. Pero Él ha resucitado. Esa es la diferencia, hermanos. Al pensar en esto, esto nos diferencia. Mahoma está muerto. Confucio está muerto. Siddhartha Gautama, el Buda, está muerto. Todos ellos, hay un cuerpo en una tumba. Pero nosotros, hermanos, nuestro Cristo ha resucitado. Amén. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros creemos y sabemos que Cristo es el Hijo de Dios y no está en una tumba, sino ha resucitado. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? De no haber resurrección, no habría cristianismo. Y la muerte de Jesús habría sido como cualquier otra muerte. No habría ningún evangelio que predicar, hermanos, si no hubiera habido resurrección. Es la tesis del apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Algunos negaban la resurrección corpórea del Señor Jesús y Pablo les dice, vean lo que dice, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 13 al 19. Vamos a estar ahí hojeando, pero pongan ahí una marquita en Marcos capítulo 15, hermanos, por favor. Decía un hermano de Córdoba, decía, póngale el billetito que se va a ofrendar ahí. Ahí en Marcos capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 15. Vean lo que dice el versículo 13. Dice así, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos ¿de quién? De Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco ¿qué? Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero nosotros sabemos, ¿no? Vemos en qué acaba la tesis del apóstol Pablo. Cristo ha resucitado y Cristo está vivo y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y es por eso que nosotros hoy estamos acá. Amén. Porque Cristo ha resucitado. Es el gran evento que sustenta nuestra fe. Antes de pasar al pasaje, antes de adentrarnos un poco más, me dijeron aquí los hermanos que es 1 hora y media, más o menos lo que me puedo tardar. 2 horas. Hermanos, entonces vayan agarrando un vasito de agua, algo para estar las 2 horas completas, hermanos. Se van a la 1, yo aquí me quedo, hermanos. Estaba meditando en los 4 evangelios. Narran el evento de la resurrección, los 4 evangelios, cada uno con sus detalles. Y si queremos saber qué pasó, cada uno tiene su punto de vista en cada uno de los 4 evangelios. Pero al leer acerca de la resurrección, parece que falta algo. Hay un elemento que nosotros esperaríamos, hablando del evento de la resurrección, que nos narra la crucifixión, nos narra cómo Jesús fue sepultado, pero no nos da el detalle de cómo fue la resurrección. No nos narra el momento, lo que sucedió exactamente dentro de la tumba y volvió a salir. No nos da los detalles. No nos dice cómo fue, cómo respiró, no nos narra eso. Y es que los apóstoles, hermanos, no estaban tratando de escribir un relato fantástico. Ellos solo querían decir que el evento de cómo fue que resucitó y enfocarnos en el hecho de que Jesús resucitó. No querían meterse en todo el hecho de qué había pasado, de cómo fue el suspiro. No, ellos querían decir, ¿saben qué? Eso está de más, el Señor resucitó y está vivo.
Y eso me causaba curiosidad al estudiar este pasaje y al decir, órale, esto no lo veo claro, ¿no? Escuché 2, 3 sermones y ninguno de los hermanos que escuchaba mencionaba eso. Y entonces es porque al pensar en esto, pues los hermanos llegaban a la misma conclusión. Es que los apóstoles querían decir, el Señor resucitó, y eso es lo más importante. Y es impresionante aquí la sencillez con la que Marcos nos presenta el milagro más extraordinario del Señor Jesús. Aquí ya el hermano Emanuel ya me quería ganar uno de mis puntos del sermón a la hora de dar la lectura, pero le dije, hermano, ay, párale, porque si no vas a predicar tú. Entonces, si traen donde anotar, hermanos, quiero que lleven sus anotaciones. Vamos a sacar el lapicero y vamos a apuntar para que ustedes en casa vean lo que estudiamos y digan, esto es la palabra de Dios. Siempre tenemos que asegurarnos que cada persona que se pare acá, hermanos, esté compartiendo la palabra de Dios y no otra cosa. Eso asegúrense, hermanos, sea yo, sea mi papá, sea quien sea, asegúrense de anotar y asegúrense de decir, lo que el hermano nos compartió está en la palabra de Dios y no fue algo que se inventó. Entonces, ahí eso ya es, se las doy al costo, dice un hermano, y no le estoy ganando nada, hermanos. Nuestro primer punto va a ser hablando de estas mujeres, hablando de las mujeres ahí en la resurrección. Dice el versículo 1: cuando pasé el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salió del sol. Nuestro primer punto es una entrega sin condiciones. Había un grupo de mujeres, hablando de estas mujeres, que le habían servido al Señor Jesús por todo su andar, todo su ministerio en Galilea, y se habían quedado hasta la crucifixión. Estas mujeres, hermanos, no habían huido al ver que había problemas. Ellas no habían huido, ellas se habían quedado con el Señor Jesús. Estas mujeres, de hecho, fueron y siguieron a José de Arimatea. Recuerden que José le pidió a Pilato el cuerpo del Señor Jesús para poder enterrarlo. Recordamos eso. Y estas mujeres estaban ahí a los pies de estos cuates para ir y ver dónde habían enterrado al Señor Jesús. Recordamos todo esto. Recordamos ahí que Nicodemo seguía al Señor Jesús, que era como parte del grupo de las secretas. Y estas mujeres también seguían allá a Nicodemo para ver todo esto, para ver dónde estaba el Señor Jesús. Y debido a la llegada del Sabbat, estas mujeres no pudieron prepararse como hubieran querido. Recordemos que el Señor Jesús murió y pues entonces el sábado en la tarde acababa el Sabbat, que ellas no podían hacer nada, pero acabando el sábado, ellas agarraron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a comprar unas especias para ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Hermanos, estas mujeres querían servir al Señor Jesús una última vez. Ellas habían estado durante el ministerio del Señor Jesús y no se querían quedar con eso. Ellas querían servir al Señor Jesús. En la cultura judía, el poner estas especies aromáticas era de amor a sus seres queridos. Y aparte de eso, era para que no oliera el cuerpo a la hora de estar muerto. Como hoy sabemos, ¿no? Que los preparan a los cuerpos cuando mueren. Así, de esta forma es lo que hacían los familiares más cercanos, los amigos más queridos de la familia. Iban y compraban especias para ungirle, para ungir su cuerpo y de esa forma no apestara. Pero no vemos a nadie más, vemos a estas mujeres queriendo servir al Señor Jesús una última vez. Ahora, tenemos que decir algo. Estas mujeres, algo que estaba diciendo el hermano Emanuel, estas mujeres no esperaban que el Señor Jesús iba a resucitar. Como que no sabían, no se acordaban de que el Señor Jesús iba a resucitar. Ellas solo pensaban en que querían servirle. Ahora, vemos aquí una entrega total al Señor Jesús. Vemos un amor total al Señor Jesús. Recordamos que había cosas ahí en la tumba, y quiero ahí
saqué una foto, bueno, no saqué una foto, saqué una foto de internet. No fui, saqué una foto. Esa es la tumba que dicen que fue, o es lo más probable por todas las indicaciones que hay alrededor, que ha sido la del Señor Jesús, que fue la del Señor Jesús. Algo así más o menos. Y no sé si ven el canal que está ahí. Se supone que ahí habría una roca muy pesada. Si podemos ver la siguiente foto, una roca más o menos así, de ese tamaño. Entonces una roca con un peso de más o menos 3 toneladas. Y estas mujeres al ir, pues no van pensando, ay hermano, a ver si junto a los hermanos de la iglesia para llevárnoslo y quitar la piedra. Entre unos 20 hermanos le echamos un montón y la quitamos. No, ellas iban dispuestas ¿a qué? A servir al Señor Jesús. Ellas no sabían qué iba a pasar. Ellas solo querían ir y servir al Señor Jesús. Ahora recordemos, gracias hermano, déjalo otra vez tantito hermano. Ahí se ponía una banda del Imperio Romano y se ponían unos sellos a la hora de cuando, en este caso Pilato, dio el edicto de que nadie podía abrir esta tumba y que si alguien la abría, pues iba a tener problemas con el Imperio Romano. Entonces se ponía una banda y un sello para que esa tumba no se abriera. Entonces, ¿qué quería decir? Que el Imperio Romano estaba a cargo y que si alguien la abría tendrían problemas. Gracias hermano por la foto. Pero estas hermanas, estas personas, no iban pensando en nada de eso. No iban pensando en el riesgo, no iban pensando en quién va a mover la piedra, no iban pensando en nada de esto. Ellas iban pensando en servir al Señor Jesús. Estas mujeres iban con un corazón 100% de servicio al Señor Jesús. Pero lo que no sabían es que Dios las había elegido, como decía el hermano, para que ellas fueran las primeras en saber que Cristo había resucitado. Que Cristo no estaba ahí, sino que Él había resucitado. Al estar pensando en esto, pensaba yo en mi vida personal y hacía lo que dice el salmista, ¿no? Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame. Porque al pensar en el servicio a Dios, al pensar en todo lo que hacemos aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, al compartir con los hermanos, yo pensaba, Señor, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi motivación de hacerlo? Y no sé ustedes, pero tal vez tengan que hacer un autoexamen cada uno de los que estamos aquí, decir, ¿qué nos motiva a pararnos cada domingo, cada jueves? ¿Qué nos motiva a servir al Señor? Y para los que no sirven acá y están afuera, ¿qué nos motiva para compartirle a nuestro vecino? ¿Qué nos motiva para compartirle a nuestro amigo, a nuestro hermano? Si tu motivación es que te vean, pues solo te vas a ganar el aplauso de los demás. Pero si tu motivación es Cristo, entonces vas a dar más allá de tus fuerzas y el Señor te recompensará. No lo hacemos por la recompensa, lo hacemos por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Pero estas mujeres tenían bien en mente y en su corazón que su motivación principal era Cristo. Esa es la pregunta que me hacía yo en la semana y al estudiar fuimos a un viaje misionero de jueves para sábado y eso era lo que compartía en el devocional. Pensaba, fuimos a una parte de la sierra como a 8 horas de Córdoba y llegamos allá y pues un grupo de extraños sentados en un pueblo y estas hermanas se paraban a las 4 de la mañana para echar tortilla para darnos de desayunar y dicen, su hermano, no, qué pesado, ¿no? Todos los que veo acá yo creo que se paran como 6, 7 de la mañana y no echan tortilla, hermano. Yo creo que la mayoría de ustedes compra tortillas. Y estas hermanas con tanto amor se paraban a las 4 de la mañana para echar tortilla para servir a un grupo de extraños. ¿Cuál era su motivación? Cristo. Y esa es la pregunta para el día de hoy ustedes, hermanos. ¿Cuál es su motivación de estar acá? Y si su motivación no es Cristo, esperemos que hoy puedan salir de una manera diferente a como entraron. Que hoy puedan decir, Señor, mi motivación no ha sido tú, pero permíteme que hoy mi motivación seas
sea ir y buscar de ti, ir y buscar tu rostro, ir y saber más de ti, ir y entregarme a tus pies como estas mujeres, como lo veíamos en Mateo, ¿verdad? Que a la hora de que el Señor Jesús se les aparece, ellas ¿qué hicieron? Se postraron a sus pies y le adoraron. Hermanos, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué servimos a Dios? Esa es la pregunta para los hermanos de la alabanza también. ¿Cuál es su motivación, hermanos? Que su motivación sea Cristo todo el tiempo. Y para nosotros los que compartimos, pues también que nuestra motivación sea Cristo, ¿no? Pablo decía, es por amor a Cristo que tengo todo por basura. Porque sabía que su motivo y su motor y su amor es Cristo. Hoy en día escuchamos todavía me toca escuchar a algunos amigos, ¿no? Que dicen, ay, mi motor es mi novia. Aquí los chavitos, yo veo ahí 3 señoritas al fondo que dicen, mi motor es mi novio. Son mis primas, hermano, por eso son mis primas hermanas. Porque muchas veces confundimos cuál es nuestra motivación, hermanos. Y para nosotros más, nuestra motivación al pararnos aquí, al estar estudiando más de 10 horas la palabra de Dios para poder traer un mensaje, nuestra motivación tiene que ser Cristo y solo Cristo. Y es lo que Pablo decía, yo todo lo demás lo tengo por basura, dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Filipenses 3:8. Segunda de Corintios 5:14 y 15, ahí apúntenlo, hermanos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros, hermanos, vivimos para Cristo. Y esto es lo que motivaba a estas hermanas. Las motivaba su amor a Cristo. Ellas van caminando esta tumba sin esperar nada a cambio. Ellas solo quieren servir a Cristo con todo su corazón. Dice el versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Llevan en camino y van pensando eso. Hermano, no traemos a nadie, a ver quién nos ayuda. Pero a ellas no les importó nada de eso. Su motivación era Cristo. Entonces, punto número 1, hermanos, una entrega sin condiciones. Al pensar en este pasaje, al pensar en la resurrección, también pensemos que Cristo resucitó por ti y por mí y que tenemos que entregar todo nuestro corazón al 100% a Dios. Amén. Entonces, punto número 1, una entrega sin condiciones. Punto número 2, la tumba está abierta y vacía. Hoy fuimos a este viaje misionero, jueves, viernes, sábado, y el viernes decidimos ir al río. Y ya fuimos al río y pues todavía nos agarró la tardecita, estaba la puesta del sol de bajada. Tuvimos que bajar un potrero como 1 kilómetro, hermanos. No, hombre, imagínense la subida. La hermana dice, sí, estaba pesada. Pero bueno, la cosa es que de subida ya nos agarró oscuro, nos bañamos ahí en el río y todo. Y saliendo, ya era de noche, ya no veíamos. Iba con mi primo Paco y me dice, aguas pariente, que aquí sí te tuerces el pie y aquí te quedas. Porque estaba oscuro, entonces no veía nada, ¿no? Entonces iba uno caminando y ya hasta que se nos ocurrió sacar el teléfono y prender la lámpara, porque era pura piedra. Y al pensar en esto, pensaba en este pasaje, lo que sigue. Vean el versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, porque ellas iban caminando. Y recuerden esto, o sea, era muy de mañana, era antes de que amaneciera. Y entonces ellas seguramente iban caminando sin ver nada, no había luz, no había un celular con qué sacar y verla. Y seguramente iban viendo en el camino para ver dónde pisaban. Y entonces por eso dice, pero cuando miraron, o sea, cuando alzaron su vista, vieron removida la piedra, que era muy grande. Versículo 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Marcos nos dice que aquí al llegar
estas mujeres levantaron sus ojos y la piedra había sido removida. Ellas esperaban tal vez ver los sellos de Pilato ahí, de que no se podía pasar, el sello imperial. Pero cuando ellas llegan no había nada, ni guardias, ni nada. Solo estaba un joven. Y digo, por lo que sabemos en los otros evangelios, era un ángel del Señor. Pero nosotros ya sabemos lo que realmente había pasado. Pero los guardias que estaban ahí, como lo leímos en Mateo, los guardias pues se quedaron así. Y seguramente después de quedarse así un rato se fueron. Porque cuando las mujeres llegan ya no había nadie. La piedra de la tumba estaba abierta y solo había un ángel ahí. Vean qué dice Mateo 28. Vamos a regresar a Mateo 28 para tenerlo fresco ahí. Mateo capítulo 28, versículo 2. Si ves que el hermano de al lado le cuesta buscar Mateo, dile: hermano, te ayudo. Ayúdense, hermanos. O dile: anótala y al ratito la buscas. Mateo 28, versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Los guardias se quedaron así. Dijeron: ¿quiénes son estos? Entonces el ángel removió la piedra. Estas mujeres ven la tumba removida y aún no llegan a la conclusión de que el Señor Jesús ha resucitado. Aún no llegan a esa conclusión. Ellos solamente están viendo al ángel. Vean que dice Lucas 24:4. Lucas 24:4. Ahí están pegaditos todos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, ellas estaban sin saber qué pasaba. Lo que no sabían es que el Señor Jesús, Dios, había preparado a estas mujeres para que ellas fueran las primeras en enterarse de que Jesús ya no estaba ahí. La tumba estaba vacía. Entonces el ángel le da la explicación y está a punto de decirle lo que tiene que hacer. Y le dice: ese va a ser nuestro tercer punto. Pero la pregunta para ustedes es: ¿por qué fue necesario que la piedra fuera removida? Ahora, si recordamos ahí en Juan capítulo 20, versículo 19, recordamos ese mismo día en la noche que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y con todas las puertas cerradas porque tenían miedo que los judíos entraran y les hicieran algo. ¿Y qué pasó? Y el Señor Jesús se le apareció. Entonces, digo, no voy a llegar a una conclusión, pero por lo que podemos entender ahí, es que al parecer el Señor Jesús ya podía estar donde quisiera, podía atravesar lo que quisiera. Y entonces la pregunta es: ¿ustedes creen que el Señor Jesús necesitaba que la piedra fuera removida para que Él saliera? La respuesta es no. No. Dice un hermano respondiendo esta pregunta: ¿por qué fue necesario que la piedra fuera removida? Dice este hermano: la piedra fue removida no para que Jesús saliera, sino para que la gente entrara. Hermanos, la piedra fue removida para que tú y yo hoy podamos saber que Cristo no está ahí, sino que Él resucitó. Y estas mujeres fueron las primeras en ver esto. Ellas fueron las primeras en ver esto. Para que el mundo pudiera asomarse y ver que esa tumba estaba vacía. Y por más de 2000 años se han podido asomar y han podido ver que la tumba está vacía, hermanos. Amén. Hermanos, no hay nadie ahí. Cristo está a la diestra del Padre.
la gente y nosotros hemos podido predicar de Jesús porque nadie ha podido encontrar el cuerpo del Señor Jesucristo y desmentirnos, decir lo contrario, porque no hay cuerpo ahí. Algunos creían que los discípulos fueron y querían inventar, ¿no? Que los discípulos fueron y sacaron el cuerpo. Hermanos, pero por lo que podemos saber, todos los discípulos murieron como mártires. Algunos decapitados, otros crucificados de cabeza. Hermanos, nadie miente para ser ejecutado. Todos mienten para evitar la ejecución. Pero ellos sabían que lo que habían visto era verdad. Ellos sabían que lo que habían visto era verdad. Y Pablo dice, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Después de Romanos, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, después sigue Corintios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Pablo está diciendo, hermanos, si no creen que Jesús ha resucitado, hay 500 hermanos ahí, vayan y pregúntenles, porque todos han visto lo mismo, que el Jesús que estaba en la cruz colgado, Él ha resucitado y Él está vivo. Dice, vayan y pregúntenles. Entonces, la tumba está abierta y está vacía. Entonces, punto número 1, una entrega sin condiciones de estas mujeres. Punto número 2, la tumba está abierta y vacía. No hay nadie. Punto número 3, los ángeles explican lo que acaba de pasar. Regresemos ahí a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 6, vean lo que dice. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a quién? A Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va adelante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Digo, la instrucción, la explicación de los ángeles fue clara, ¿no? Ha resucitado, ya está aquí, no se asusten. Y ahora las mujeres tenían la encomienda que tú y yo tenemos, ir y decirle a ¿quiénes? A los discípulos que el Señor Jesús había resucitado. Los ángeles seguramente habían recibido la encomienda de Dios de decirle a estas mujeres que Jesús había resucitado. Pero aquí llamó algo mi atención y yo hice una pausa a la hora de estar leyendo y a la hora de estar estudiando. Porque en el versículo 7 le dice, pero id, decid a sus discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro. Esta instrucción fue una instrucción del Señor Jesús, dada a los ángeles. Les digo, vayan y díganle a Pedro. ¿Qué había hecho Pedro apenas? Le había negado. Allí vamos a Marcos capítulo 14, un poquito antes. Marcos capítulo 14, versículo 27 al 31. Marcos capítulo 14, versículos 27 al 31. Dice, cuando hubieron cantado, entonces Jesús les dijo, todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos escandalicen, ¿qué? Yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy esta noche, antes de que cante el gallo, haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Hermanos, Pedro le acaba de negar. ¿Por qué el Señor Jesús está mandando a los ángeles y está mandando a estas mujeres a decirle que Él ha resucitado? ¿Por qué? Déjenme decirles algo, hermanos. Porque el Señor Jesús es el Dios de las segundas oportunidades. Yo no sé ustedes, pero
A mí me ha dado una segunda oportunidad, me ha dado una tercera y cuarta oportunidad. Muchas veces al borde de la muerte, muchas veces por locuras, muchas veces por andar en lugares donde no debía de estar. Y el Señor me agarra y me dice, sal de ahí. Y el Señor me da otra oportunidad. Yo no sé ustedes, pero yo soy testigo de la gracia de Dios en mi vida, que me ha dado una y otra oportunidad. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir lo mismo, pero yo lo puedo decir y puedo dar testimonio de que Dios me ha dado muchas segundas oportunidades. Y es por su gracia que estoy aquí parado. El Señor Jesús le quería dejar a Pedro, le quería dejar en claro a Pedro que le iba a dar otra oportunidad. Que Él es el Señor de la misericordia, que Él es el Señor de la gracia. Entonces, si estás aquí y has andado vagando en un camino sin dirección y dices, no, ¿sabes qué? Ya no me merezco, ya no soy nadie para pedirle al Señor. Hermano, ven y pídele. No sea que el Señor venga por ti hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hermanos, el Señor Jesús está más cerca de lo que estaba ayer, de lo que estaba hace 2000 años. Porque todo, dice Santiago, que nuestra vida es como la neblina, en un momento está y al otro se desvanece. Hermanos, si el Señor te está dando una segunda oportunidad y estás aquí escuchando este mensaje, ven a Cristo. Ven a Cristo y dile, Señor, aquí estoy, no sé por qué, pero estoy escuchando tu mensaje de salvación. Quiero venir a ti. He escuchado que has resucitado, he escuchado que ya no estás en esa tumba, he escuchado que vives. Déjame venir a ti. Y Él tiene un lugar para ti. No sea que sea muy tarde, hermano. El Señor Jesús viene. Y puede ser ahorita, puede ser al rato. Pero nuestra vida, no, solo Dios sabe. Yo podría estar predicando ahorita, al rato chocar de camino a casa, o podría estar ahorita y un paro y me muero. Pero ¿saben qué? Yo estoy listo para estar con mi Salvador. ¿Estás listo? Si estás listo, dale la gloria a Dios y dile, Señor, yo estoy listo para cuando tú quieras. Pero si no estás listo, hermano, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Puedes tener mucho trabajo, puedes tener mucho dinero, puedes tener muchas cosas, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes a nada. Entonces, si estás aquí escuchando el mensaje de salvación, ven a Cristo. Y así como a Pedro, Él te puede dar una segunda oportunidad otra vez. Y te la está dando al escuchar el mensaje de salvación esta hora. No sea que el Señor venga por ti hoy. Ese es el amor de Cristo. Entonces le está diciendo a estas mujeres que vayan a anunciar a sus discípulos y a Pedro. Que vayan y compartan de lo que ellas han visto. Las primeras en anunciar de Jesús serían estas mujeres movidas por un amor incondicional. Y como punto número 4, hermanos, la manera de responder de las mujeres. Vean que dice el versículo 8. Marcos capítulo 16, versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Vean lo que dice Mateo 28, 8. Ahí el pasaje que leímos, Mateo capítulo 28, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cómo respondieron estas mujeres? La manera de responder. Estas mujeres salieron huyendo del sepulcro, pero con un mensaje que es el mismo hoy. Ellas no fueron a contarle a todo el mundo, ni pasaron el mensaje como dice Mateo a los apóstoles. Pero sí pasaron el mensaje a sus apóstoles de que el Señor Jesús había resucitado. Recordemos que en estos tiempos las mujeres no valían nada. Recordemos que las mujeres no tenían voz y voto. Entonces, si ellas hubieran ido a decirle a cualquier persona, todos las hubieran odiado, las hubieran apedreado, hubieran dicho, no, estas son mentirosas. Pero el Señor Jesús tenía un plan para ellas. Y el Señor Jesús quería usar sus palabras en boca de
de estas mujeres para ir y llevar el mensaje a los discípulos. Por eso ellas corrieron a los discípulos a decirles, ¿saben que el Señor Jesús ha resucitado? Porque sabían que los discípulos tenían una nueva mentalidad, tenían la mente de Cristo. Y entonces los discípulos iban a estar dispuestos a escuchar lo que ellas traían para ellos. Pero ¿cómo responden las hermanas? Dice el versículo 9 ahí de Mateo 28, 9. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué? Y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vaya a Galilea y allí me verán. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo al estar estudiando esto, al estar escuchando los cantos de hoy en la mañana, estaba dándole gloria a Dios porque Él ha resucitado. Y mi mente y mi corazón estaban pensando, Señor, permíteme estar abrazando tus pies todos los días. Sí, tengo trabajo, sí tengo cosas que hacer, sí tengo una vida extra X, no, pero que mi vida seas tú. Que yo pueda estar a tus pies todos los días. Ese era el corazón de estas mujeres. Jesucristo había resucitado y estas mujeres fueron y le adoraron. La pregunta es para nosotros, hermanos. Jesucristo ha resucitado. ¿Cómo vas a responder el día de hoy? ¿Vas a ir a sus pies y vas a decirle, Señor, no tengo nada que ofrecerte, pero mi vida te la doy? Mi vida es tuya. Mi vida es tuya. Todo lo que tengo es tuyo. No sé cuál sea tu respuesta para ti el día de hoy, pero para mí, al estar meditando en esto, yo pensaba y le pedía al Señor, Señor, tú trabaja en mi vida. Permíteme que tú seas lo principal hoy y siempre. Permítame estar cerca de ti, adorándote, abrazando tus pies y adorándote todos los días de mi vida. Y que podamos morar en la casa de Jehová por el resto de nuestras vidas. Amén. Entonces, la manera de responder a las mujeres a la resurrección fue una manera impresionante. Fue una manera que nadie de nosotros hubiera esperado. Tal vez hubiéramos dicho, no, como Tomás, no, hasta no ver, no creer, no, hasta no ver las marcas en tus manos, no voy a creer. Pero estas mujeres con fe confiaron. Entonces, hermanos, Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ya no está en la tumba. ¿Cómo le vas a servir? ¿Cómo le vas a adorar? ¿Qué vas a hacer para servirle? ¿Le entregarás tu vida el día de hoy? Hermanos, si nosotros al pensar en todo esto podemos vivir con la esperanza de que Jesús resucitó y de que si morimos el día de hoy no vamos a ir al infierno, porque Él ha vencido a la muerte. Como decía ese canto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El Señor venció a la muerte, hermanos. El Señor venció a la muerte y es por eso que nosotros tenemos esperanza. Es por eso que nosotros tenemos salvación. Y hermanos, antes de tener otra cosa, antes de enfocarse en el trabajo, antes de enfóquense en Dios. Busquen a Dios. Y Él va a honrar todo eso. Entonces leíamos, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 19. Y quiero que acabemos con ese pasaje. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 19. Dice, vamos a leer desde el 15, desde el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros no somos los más dignos de conmiseración porque Cristo ha resucitado.
Cristo está sentado a la diestra del Padre y nosotros predicamos a un Cristo resucitado. No predicamos a Buda, no predicamos a Mahoma, no predicamos a esos que están muertos y ahí está su tumba. Nosotros predicamos a Cristo que resucitó y está a la diestra del Padre. Y al pensar en esto, el día de hoy, hermanos, que nuestros corazones den gratitud y den gloria a Dios, porque Él ha resucitado y por Él tenemos salvación y por Él tenemos entrada al Padre, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, en esta hora, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por darnos el ejemplo de estas mujeres que con tanta fe te servían. Gracias por recordarnos como a Pedro que tú les das otra oportunidad y a nosotros nos las has dado. Pero sobre todo gracias porque has resucitado. Y porque adoramos a un Dios vivo. Adoramos un Dios verdadero. Adoramos a alguien que su tumba está vacía y está sentado a la diestra del Padre. Gracias por eso, Padre. Que nuestro corazón esté lleno de gratitud al pensar en eso. Que todo el día de hoy, y no solamente el día de hoy, sino el resto de nuestras vidas, podamos dar gloria a Cristo. Gloria a ti, Padre, por medio de Cristo. Porque no vamos camino al infierno, ya no más. Ahora vamos pensando con unos ojos puestos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos poniendo nuestra mirada en la meta, que es llegar al supremo llamamiento, que es llegar a estar a la presencia contigo, Padre. Señor, transforma nuestras vidas y síguenos haciendo más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y síguenos conformando y haznos cada vez más como tú quieres que seamos. Dios, gracias por darme la bendición de compartir tu palabra. Y te pido que tú sigas creciendo esta iglesia, que sigas no solamente creciéndola en números, sino creciéndola en gracia, en sabiduría y en amor a ti. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.